Hola, hola, muy buenas noches. Maesha Papeime, por fin viernes, Ayepa. Nosotros queremos cerrar esta semana de trabajo actualizándoles un poco de todo el trabajo que representa la organización del Censo Nacional de Población y Viviendas. Y sobre todo prestemos atención a las preguntas, más de 60 que se van a hacer en cada uno de los hogares. De este tema queremos hablar esta noche con el director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para conocer un poco cuáles son las preguntas a las que ustedes estarán sometidos el próximo 9 de noviembre. Por favor, quédense con nosotros para conocer los detalles, para estar preparados, para tener toda la información que vamos a proveer al Estado paraguayo ese día. Y por supuesto, el trabajo del voluntario es muy importante en el censo. Por eso también queremos hablar de este capital social que estamos construyendo en Paraguay y que es el trabajo del voluntario. Y para cerrar el programa, queremos hablarles y compartir con ustedes esto que tiene que ver con la iniciativa popular, un derecho que tenemos todos los paraguayos y cómo podemos materializarlo. De este tema vamos a hablar con Robert Cano también esta noche aquí en El Descargo. Soy María Cristina Sanabria. Bienvenidos. Y para cerrar esta semana queremos actualizarles a ustedes y a toda la audiencia de Mega TV respecto al Censo Nacional de Población y Viviendas que se realiza el próximo 9 de noviembre. Estamos a 13 días exactamente. ¿Qué nos falta y cuáles son las preguntas que se le va a hacer a cada una de las personas en sus casas? De este tema queremos hablar con el director Iván Ojeda. Gracias, director, por atendernos. Muchas gracias, María Cristina. Un gusto saludarte a vos, a esa gran audiencia también, así como estás adelantando. Estamos ya a días de esta gran fiesta cívica que pretendemos sea el Censo Nacional de Población y Viviendas. Estamos hablando del 8º Censo Nacional de Población, del 4º Censo Indígena, operativos que se realizan en paralelo. ¿Qué le vamos a preguntar a la gente? Datos muy fáciles de responder y muy ágiles en la consulta. Datos que tienen que ver con la materialidad de la vivienda, de qué materiales son el piso, las paredes, el techo, qué bienes de confort tiene el hogar, si es que tienen computadoras, tienen aire acondicionado, termocalefón, microondas, etcétera. También sobre la estructura del hogar, cuántas personas viven en ese hogar. Igualmente vamos a estar preguntando datos de población, saber sobre el sexo, la edad, estado civil, también cédula, tenencia y número de cédula de identidad, datos de nivel educativo, a qué se dedican las personas, actividad laboral que producen, también situación de empleo, igualmente temas de fecundidad, mortalidad y reconocimiento étnico en el censo indígena. Director, cuando hablamos de vivienda, que es el primer capítulo que he visto en la grilla del consultorio de consultas que va a ser el censo, ¿se habla o en algún momento se pregunta sobre la tenencia y las condiciones de tenencia de la casa? Porque lo que pude leer solamente hace una aclaración de alquiler, por ejemplo. El inquilinato sí está diferenciado, pero por ejemplo, si yo vivo en el fondo de la casa de mi suegra, o por ejemplo, no declaro que no tengo casa en ese sentido porque estoy viviendo en la casa de mi suegra, tengo la pieza ahí en el fondo. Otras características que hacen muy peculiar a nuestra sociedad paraguaya, ¿de qué manera se va a poder registrar en este censo? Vamos a registrar acerca de la tenencia de la casa, ¿verdad? Si es que se trata de una vivienda familiar o si se está pagando en cuotas o si es de alquiler. Los inquilinatos van a ser considerados como hogares independientes para que la gente entienda la diferencia entre vivienda y hogar a los efectos de la metodología. Hablamos de hogar cuando, juntamos a las personas según compartan los gastos económicos de alimentación o en términos más simples, aquellos que comparten una olla común. Ese es un hogar. Y en el caso de la vivienda es aquellos que alojan a las personas o a los hogares. Entonces, haciendo esta diferenciación, vamos a estar en 1.9 millones de viviendas aproximadamente y llegando también a una población estimada de 7.5 millones de habitantes. Me parece fantástico hacer esa precisión, sobre todo para los datos sociales a la hora de pensar en programas sociales de asistencia, porque a veces se vive todo en un mismo terreno, ¿verdad? Como usted lo dice, pero de la casa que está adelante, su economía es totalmente independiente a la que está en el fondo y más en el fondo.
eso de alguna manera a la hora de sistematizar la información, ¿qué datos nuevos, hacia dónde se puede apuntar, qué nos puede arrojar esa mirada? Vamos a tener un mapeo nacional de necesidades básicas insatisfechas, que son carencias en salud, en educación, en vivienda, en empleo. Imagínate, podemos territorializar esa información estadística y saber cuáles son las zonas del país con mayores NBI, cuáles son los lugares más aptos para una vida digna, cuáles son aquellas zonas del país que necesitan todavía mejorar lo que tenga que ver con servicios básicos o infraestructura educativa o de salud. También al conocer los servicios básicos que tiene la vivienda, vamos a saber en qué zonas falta alcantarillado sanitario o donde hay más o menos acceso a agua potable, también la energía eléctrica. También vamos a tener la cobertura de tecnología de información y comunicación que tienen las familias, qué tan conectados estamos, qué tan eficiente es también, digamos, son las políticas públicas y también el sector privado, porque estos datos le va a servir al gobierno, ¿cierto?, para la formulación de políticas públicas, pero también le va a servir al sector privado para poder expandir sus operaciones comerciales, para poder tener estudios de mercados más precisos, generar mano de obra y crecimiento económico también. Cuando se haga la consulta sobre la identidad de cada uno de los miembros de esa familia, las personas que viven en esa casa, ¿en algún momento se habla de la identidad de género, es decir, el género con el que una persona se autopercibe? ¿Existe esa posibilidad en esta consulta nacional? Le vamos a preguntar a la gente si es hombre o mujer. Le vamos a preguntar su número de cédula, le vamos a preguntar su nombre. Todo esto en el marco del secreto estadístico. Toda información que demos que nos dé la ciudadanía, es confidencial. Está guardado dentro del secreto estadístico. Acerca de la identificación de género y demás, esto es incluido en países donde tienen legislación al respecto. El Paraguay no cuenta. Países como México, como Argentina, sí han incluido. Aparte de que nosotros consideramos de que el censo no es la mejor herramienta para medir la cantidad, digamos, directamente de estas personas. Pero sí, con la combinación de variables vamos a saber cómo están estructurados los hogares. Al ser una pregunta que se va a hacer en frente a toda la familia o al núcleo familiar, también se cuida mucho del abordaje. Entonces, por eso no le vamos a dejar a nadie afuera del censo. Todos van a ser censados y con la combinación de variables vamos a poder conocer la estructura de los hogares. Entiendo, en ese caso el censo se va a guiar por la clasificación o la determinación que le haga su documento de identidad, ¿así es? Claro, nosotros le vamos a preguntar su nombre y también si se considera hombre o mujer. En décadas pasadas esto, si es que no coincidían, se descartaba, pero hoy día, dadas las condiciones, también todas las situaciones que conocemos, pueden no ser descartadas. Entonces también vamos a saber cómo están estructurados esos hogares, ¿no? Entiendo. Con relación a la ocupación, este censo nos va a arrojar más variedades. ¿Hay un cambio diferente a la última consulta que se hizo hace 10 años atrás respecto al sistema de ocupación que se puede declarar en el censo? Vamos a tener una variable abierta para preguntarle a la gente a qué se dedica. Y vamos a ver la evolución de los últimos 10 años en materia de profesiones. Se me ocurren algunas profesiones nuevas que van a existir, como por ejemplo los influencers, los youtubers, los gamers, gente que se dedica a jugar estos temas de algoritmos y juegos electrónicos. También vamos a ver otras profesiones que son muy tradicionales y vamos a ver en qué cantidad existen, cuántas personas se definen abogados, cuántos contadores, cuántos médicos, cuántos soldadores, zapateros, todas las profesiones. Y la gran innovación también va a estar en el procesamiento de estas variables abiertas. Vamos a utilizar por primera vez en la historia de los censos en el Paraguay inteligencia artificial para la codificación de estas variables abiertas. Esto nos va a permitir procesar en menor tiempo y, por supuesto, con mayor calidad y, ni qué decir, oportunidad del dato. Director, ¿por qué, por ejemplo, en el censo que se hace en la Argentina no se incluyen los apellidos
ni la cédula de identidad o el DNI que llaman ellos, pero nosotros sí documentamos todo eso. Son decisiones soberanas que cada país puede incluir o no incluir. Países como Perú, Colombia, Ecuador ya han incluido y estamos sentando las bases también para, digamos, el fortalecimiento de los registros administrativos. Los países nórdicos, toda Europa ya está hoy basada en censos basados en registros administrativos. América Latina y el Caribe todavía está muy lejos de eso, a pesar de que Uruguay ya está experimentando sobre registros administrativos y sus respectivos censos, pero nosotros en el Paraguay queremos sentar las bases para la interoperabilidad de bases de datos, siempre cuidando, por supuesto, el secreto estadístico y no difundiendo la identidad de la persona. Director, esta plantilla que compartimos al aire y que forma un poco, es una fotografía del documento que van a llenar los censistas ese día. Le decimos en primer lugar a la gente que tengan mucha paciencia. Son muchísimas casillas, ¿cuántas en total y cuántas preguntas la que van a tener que hacer cada uno de los censistas y responder los paraguayos ese día? Son 65 preguntas para todo lugar, pero es importante saber que no todas van a responder todas las personas. Hay preguntas, por ejemplo, comunes de vivienda y hogar, materialidad, bienes de confort, también, digamos, estructura del hogar. Eso responde una sola persona. Después vamos a preguntar a datos de fecundidad que responderán solamente las mujeres. Después, y así, no son todas 65 preguntas para cada una de las personas. Entonces, esto es muy ágil, va a ser muy fácil también para los censistas, los supervisores, que ya prácticamente tenemos el 97% de toda la estructura. Les digo que es algo muy fácil, la gente ya se está preparando, se está capacitando. Esto va a ser muy ágil, ¿verdad? No hay nada complicado, no hay ninguna pregunta compleja o ninguna pregunta muy difícil de responder, ¿verdad? Director, cuando habla de fecundidad, ¿cómo es la pregunta? ¿Por qué un hombre no puede responder? Y porque un hombre no puede fecundar, ¿verdad? Entonces, le vamos a preguntar a las mujeres, a las niñas a partir de 12 años, si es que tuvieron familia en el último año, ¿verdad? O sea, se pregunta si en ese hogar existió alguien que ha tenido familia, ¿verdad? Yo entiendo que el hombre no puede tener un niño, ¿verdad? Pero la fecundidad es de ambos. Se podría preguntar y se debería preguntar también al hombre si cuántos hijos tuvieron o tiene que ver preguntas con la menstruación o qué tipo de preguntas es lo que engloba el tema de la fecundidad. No estoy entendiendo muy bien. Se mide la tasa global de fecundidad, que implica cuántos hijos puede tener una mujer durante toda su vida fértil. Hoy en el Paraguay, el promedio de hijos por mujer durante toda su vida en edad fértil es de 2,3 hijos. En la década del 60 era de 5. Ya, pero igual yo creo que podríamos preguntarle al papá o a la mamá, a ambos. Me parece, me tocó muy cerca. O sea, me parece que hay que poder preguntarle también al hombre director. También le quería preguntar, Sí, perdón. No, de hecho que en la estructura del hogar eso va a quedar registrado, ¿no? Claro, por supuesto. Somos muy valientes las mujeres paraguayas, pero tampoco es que todo carguemos nosotros solas, ¿verdad? Incluso las respuestas. Sí. Director, le quería preguntar también con relación a la cantidad de censistas que tienen, porque aquí una vez más se va a poner a prueba el valor del voluntariado en Paraguay. Entonces querríamos saber cuántos voluntarios ya hay inscritos, capacitados y si ellos van a recibir alguna remuneración también. Aquí me apunta el productor una última consulta. ¿El registro de cada una de las respuestas se hace todo a través de una tablet o se hace en papel? El levantamiento censal del 9 de noviembre va a ser en formato papel. El del precenso, que ya lo hemos culminado, sí se hicieron en dispositivos móviles tipo PDA, donde alojamos imágenes satelitales. También la consulta que hacías tenía que ver con ¿qué me preguntabas? La cantidad de censistas, perdón, creo que le hice ya como 4 sí. preguntas, pero en realidad Sí, queríamos saber lo de la tablet, pero también concentrarnos un poco en el valor del voluntariado. En las actividades de ODESUR fue todo un éxito. Ahora el desafío es ver aquí en el censo. Sí, realmente estamos muy contentos y agradecemos a cada persona, hombre, mujer, que se ha inscrito para ser censista, supervisor. Ya tenemos el 97% de esa gran estructura censal, que son 210.000 personas en toda la República. Ya nos estamos capacitando
Vamos a llegar a 263 distritos de la República, a sus áreas urbanas, sus áreas rurales y por supuesto también recabando toda la información en el marco del secreto estadístico a través de estos voluntarios. Los voluntarios van a tener, si bien hablamos de un voluntariado, una carga pública, también se ha previsto un pequeño viático. En el caso del censista urbano será de 100.000 guaraníes y el supervisor urbano 200.000 guaraníes. Van a tener 10 casas por censar. En el caso de las zonas... Perdón, ¿todavía se pueden inscribir los voluntarios, director? Sí, estamos apuntando a que sigan inscribiéndose hasta el 3 de noviembre. Esto estamos evaluando diariamente porque tenemos saltos muy grandes a partir de esta campaña de comunicación y el apoyo de ustedes también. De ir creciendo a 1.000 por día, llegamos a crecer a 30.000 por día, ¿verdad? Entonces, eso estamos evaluando diariamente. Vamos a ir hasta un corte del 3 de noviembre. Y, por supuesto, la gente se puede seguir inscribiendo, principalmente en Asunción, en el Departamento Central y Ciudad del Este. El resto ya tenemos, hay departamentos que tenemos más de 150% del 100% que necesitábamos. Te comento también que en las zonas rurales el censista tendrá una carga de 40 viviendas que podrá hacer hasta en 2 semanas. Y va a tener un viático de 500.000 guaraníes. Todo esto va a ser, digamos, transferido en la semana siguiente al día del censo y mediante billetera simple. Necesitamos que tengan un número de celular que es el mismo que donde la gente se registra. Al momento de registrarse, uno dice su número de cédula ahí y ahí se le va a, digamos, acreditar el dinero. La billetera simple también es muy fácil de hacer, pero si no logran, no va a ser impedimento también. Así que yo les pido a la gente que avance, que se capacite y que ese día esté presente para ser censista. Por supuesto, y tienen tiempo hasta el 3 de noviembre, pero también eso tiene que ver con el movimiento que tienen. Por ahí ya pueden llenar antes del 3 de diciembre el número que están requiriendo de 210.000 voluntarios para ese día. Director, en el último censo o en los anteriores siempre se deja como un sticker identificatorio a las viviendas, se deja pegado. ¿Eso se va a volver a hacer este año? Sí, vamos a tener también el sticker, que es una pequeña calcomanía que se va a pegar una vez que, digamos, la vivienda se culmine o se termine de censar. Es una calcomanía muy parecida a esta que tenemos acá. ¿Ya? Como vemos, dice vivienda censada. Entonces terminamos la entrevista y le mostramos a la gente esto, pegamos por un lugar visible, de manera también a que el operativo censal verifique que esa vivienda ya fue censada. Peimen Baitema, director. Como dice el refrán de ustedes, Aimé. Sí, bueno. Así mismo hemos elegido esa llamada de decirle Aimé al centro, decirle yo estoy presente y que censarse también es un derecho que tenemos en el Paraguay. Más allá de que nos pidan que nos quedamos en nuestras casas de 5 a 18 horas, de que ese día no salgamos, que va a estar todo cerrado, para ejercer el derecho a censarnos. Por supuesto, y eso también es una manera de invisibilizar, es decirle Aimé al Estado paraguayo y que no seamos invisibles, que seamos números reales para poder proyectar y también presupuestar lo que necesita la gente en Paraguay. Muchísimas gracias, director. Muy amable. Gracias por estar. Yo soy el agradecido. Muchas gracias a vos, María Cristina, a ese equipo del canal también. Y muchas gracias a la gente que está ayudando para que esto sea un éxito. Digamos, Aimé al censo el 9 de noviembre. Muchísimas gracias, director Iván Ojeda. Muy amable. Hasta pronto. Muchas gracias. Chao, chao. Iván Ojeda actualizándonos los datos y las preguntas que se van a hacer ese día. Más de 60 preguntas de 5 de la mañana a 18 horas se pide a la gente que se quede, excepto aquellos trabajadores indispensables como la Policía Nacional, también los trabajadores de salud y medios de comunicación. El 9 de noviembre tenés que decir Aimé al Censo Nacional. A la vuelta a la pausa, les invitamos a compartir y conocer un poco el valor del trabajo del voluntariado. Incluso hay una ley que reglamenta el voluntariado en Paraguay. Vamos a ver cuánto hemos apostado los paraguayos a este capital social, como llaman a algunos, que es el trabajo voluntario. A la vuelta a la pausa.
Y con los Juegos Odesur de alguna manera se ha visibilizado y con mucho éxito el trabajo del voluntario en nuestro país. Por eso queremos ahondar un poco más en este tema aquí en El Descargo, teniendo en cuenta el desafío que representa el Censo Nacional de Población y Viviendas que se realiza el próximo 9 de noviembre y que va a necesitar más de 200.000 voluntarios para poder llegar a todas las casas a hacer el censo ese día. Estamos en comunicación con el señor Mariano Vareiro, el expresidente del Consejo de Voluntariado del Paraguay, para conocer un poco cómo está este movimiento, esta nueva forma de aportar a la sociedad paraguaya que tenemos a través del voluntariado. Gracias, señor Vareiro, por atendernos. Muchas gracias por la posibilidad de contactar con usted, María Cristina, a todos los televidentes, mis saludos y estamos a disposición para compartir nuestro trabajo. Independientemente del trabajo que hicieron en Odesur y lo que les va a tocar en el Censo Nacional, ¿hay como un lugar donde uno pueda inscribirse para ser voluntario en general? ¿O dependiendo de cada vez hay alguna actividad, uno se inscribe para eso, como en el caso del censo ahora? ¿O ustedes tienen como una base de datos de todos los paraguayos que quieran ser voluntarios? Nosotros tenemos la posibilidad de incorporar a la gente que quiera ingresar en el registro de voluntariado a través del registro que posee el Consejo Nacional de Voluntariado, CONAVO, que es una entidad creada por la Ley 6060/2018. Es una entidad mixta conformado por 7 representantes de la sociedad civil, 7 representantes de instituciones del Estado, 5 de ministerios del Poder Ejecutivo, un representante de las universidades privadas y un representante de la universidad pública. La gente puede comunicarse con nosotros, la gente que quiere sumarse al voluntariado, formar parte de alguna organización de voluntariado, al teléfono 0981-475-176 y nosotros le vamos a derivar de acuerdo al qué tipo de voluntariado quiere hacer. Si le gusta un voluntariado de trabajar en la comunidad con personas que están en situación de extrema pobreza, podemos hablar con la gente de techo. Si quiere trabajar el tema niñez, vamos a hablar con las organizaciones que trabajan en el tema niñez. Con mucho gusto. Y ahí facilitamos los números de teléfono. 0981-475-176. Además de ese número de teléfono, señor Mariano, ¿hay alguna plataforma donde uno pueda inscribirse teniendo en cuenta que ahora Internet facilita tanto esto para ser partícipe en forma activa de un registro como el que tienen ustedes? Sí, la gente puede enviarnos vía correo electrónico también a nuestro correo electrónico del CONAVO @stp.gov.pi su solicitud con unos datos mínimos, de tal manera que nosotros podamos contactar con ellos y que ellos puedan ser derivados correctamente. El CONAVO, como una entidad que agrupa a organizaciones de voluntariado, lo que hace es canalizar el deseo de la persona de brindar su trabajo. Nosotros trabajamos con todos, con comisiones vecinales que trabajan en las distintas comunidades, con grupos de jóvenes, cuerpos de bomberos voluntarios, organizaciones que donan sangre, mencioné techo, organizaciones como casas de juventudes, con toda la gente que está trabajando en el desarrollo del país de distintos puntos de vista, de distintas acciones. En relación a Odesur específicamente, ahí acompañamos nosotros de los 6 primeros meses el trabajo de organización de voluntariado, porque Odesur tenía un gran desafío que era juntar de manera permanente más de 4.000 voluntarios. Nosotros logramos, gracias a la incorporación de un compañero, el compañero Miguel Sanabria, del CONAVO, dentro de la estructura organizativa del voluntariado de los Juegos Odesur, incorporar la inscripción de más de 9.000 personas que finalmente con la depuración llegaron a 4.000. Y esa depuración se dio con el tema del tiempo y el tiempo que llevó Odesur. Odesur llevó 15 días y llevaba tareas como mañana y tarde y no todos podían disponer quizá de un día, entonces fue decantándose la cantidad y resultó de que finalmente ese grupo de jóvenes llegó a ser el alma del juego, como titularon todos. Y algo muy importante que hay que destacar, Odesur fue el primer espacio donde se implementó un artículo de la ley 6060/2018, que es el acuerdo común. El acuerdo común contempla el contrato entre la organización de voluntarios y el voluntario para prestar un servicio. Y en ese contrato se establece condiciones mínimas, como por ejemplo seguro de salud,
seguro de vida, alimentación, vestimenta, ahí están bien ustedes los uniformes, viáticos, si hay que movilizarse de un lugar a otro, y Fuego del Sur es la pionera. Ahora nosotros estamos pidiendo que en la implementación de los voluntarios del censo también se implemente el acuerdo común donde haya todas las condiciones de seguridad para la persona que brinda su tiempo al trabajo con los demás. Sí, justo eso le iba a preguntar, ¿cómo están trabajando ahora para la organización del censo? Porque ahí se necesita más de 200.000 voluntarios. Asimismo, nosotros nos reunimos con el director del Instituto Nacional de Estadística, Encuesta y Censo hace 3 meses y acordamos con él un plan de trabajo. Ese plan de trabajo se inició, pero consideramos importante de que ese plan de trabajo se profundice en estos días, instalando en la estructura de la coordinación en materia de voluntariado al CONAVO. Yo creo que esto es un tema que tiene que tenerse muy en cuenta. El voluntariado de la visión del gobierno es una visión diferente a la gente que hacemos voluntariado. Nosotros en el CONAVO tenemos más de 6 egresados en materia de voluntariado internacional y fortalecimiento de organizaciones de la Universidad Pontificia de Ecuador, vinculado con la Universidad Javeriana, que son personas especializadas en materia de voluntariado, probada con documentaciones avaladas por universidades que hay que incorporar. Nosotros consideramos importante todas las campañas que se está haciendo. El censo tiene que ser un éxito. Necesita el país tener datos precisos y nosotros estamos esperando de que podamos formar parte de la instancia de coordinación para el día D, que es el 9 de noviembre. Hemos avanzado bastante. En el precenso hemos acompañado, hemos colaborado con nuestras organizaciones, pero en esta etapa final del censo creemos importante también seguir colaborando, pero ya desde la dirección ejecutiva, porque creemos de que hay cosas que hay que ir ajustando para que ese día sea eficiente. De hecho, me pasaron los datos de que falta todavía un número importante, más o menos 20.000 personas para cerrar la cantidad necesaria de voluntarios y voluntarias para el censo. Y nosotros creemos importante que en esta etapa podamos acompañar de mayor cercanía para que esto sea un triunfo. Todos necesitamos de tener estos datos, todos necesitamos saber cuántos somos en el país para que las políticas públicas sean más precisas. Así es. Y volviendo al tema del voluntariado, yo veía en otros tiempos que, por ejemplo, en la hoja de vida de cualquier profesional en Estados Unidos, en España, siempre figuraba que era voluntario para X actividades. Era como un reconocimiento y tenía un valor en la hoja de vida. Acá la ley es bastante nueva, es 2018 y ahora por primera vez se ha visibilizado con ODESUR y también he visto que los voluntarios recibieron como unos certificados. Eso también de alguna manera después te sirve para poder hacer constar en la hoja de vida y ir visibilizando y dándole como un valor al tema del voluntariado. Pero creo que el valor más importante que la gente aquí en Paraguay, y lo comenta en las redes sociales, es que te pagan. Pero que no tiene nada que ver, porque lo leí en la ley, no tiene nada que ver con ningún contrato de trabajo, ninguna relación, pero te pagan y a la gente le entusiasma ese pago que de alguna manera es lo que es para el viático, para su desayuno, para su almuerzo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para dividir eso, para que no esté relacionado, pero que sí es importante también esa remuneración? Muy buenas acotaciones hiciste, María Cristina. La primera, comentarte una experiencia de una voluntaria, una persona con discapacidad que hizo voluntariado ya con la vigencia de la ley para hacer unos estudios en Rusia. Nos sentimos muy felices de contar eso, de ese voluntariado, o la voluntaria, en este caso una compañera, una joven, lo hizo a nivel comunitario, trabajó con FEDEN en Kansas para acompañar programas de formación profesional. Hoy día casi todas las becas que uno solicita o concursa le da un valor especial al voluntario o la voluntaria, específicamente a nivel internacional y a nivel nacional también ya. O sea, muchas empresas tienen en cuenta qué grado de compromiso tiene esa persona con su comunidad. Por supuesto, con la sociedad en la que vive. Así mismo, y yo cuento la experiencia de esta joven de Rusia que estuvo haciendo voluntariado y estuvo acompañando, como mucha experiencia que tenemos. El CONAVO, que es el Consejo Nacional de Voluntariado, ha trabajado en este periodo en vincularse con organizaciones de voluntariado de Colombia, de Ecuador. Estuvimos invitados en el bicentenario de Perú para dar unas palabras. Estuvimos
invitados también en Colombia de manera virtual para dar palabra en la apertura del Congreso Anual de Voluntariado. El voluntariado cada vez es más visible. En realidad, el mundo, el país, ¿quién no tiene un vecino que no le cuente la historia de su barrio que se hizo gracias a que se hizo una rifa, una tallarinada, una pollada, un vecino donó parte de la calle? El voluntariado siempre ha estado presente en la historia del Paraguay. Lo que no ha sido posible es visibilizarlo, y hoy día nos permitimos en este espacio del descargo de poder contar un poco el trabajo que se viene haciendo en los distintos lugares, en las distintas acciones. Inclusive estas dos acciones son del gobierno nacional. El tema de Odesur, si bien lo organiza el Comité Olímpico, está acompañado por el gobierno a través de la Secretaría de Deportes, y en este tema del censo está acompañado por todo el Ejecutivo, ya que todo el gobierno y toda la sociedad civil y la academia necesita de estos datos. Algo muy importante que acotaste, sí se puede, la ley contempla, la ley 6060/2018, es más, contempla y prevé y obliga a que al voluntario se le pague un viático, o sea que eso corresponde, o sea que no se puede más presumir la gratuidad del voluntariado, pensando que el voluntario de una comisión vecinal, por ejemplo, tiene que pagar su pasaje, su combustible. Si por ahí saca del fondo de la apoyada, ya le acusan todos los vecinos de que malversó los fondos y que probablemente se enriqueció con esos fondos de la apoyada. No, la ley de voluntariado dice que el voluntario tiene que tener las condiciones, y las condiciones estamos hablando desde el equipamiento para su movilidad, indumentaria, ropa, vehículo que le lleve hasta el lugar, y los recursos para su alimentación, ¿verdad? Entonces, está contemplado y está conforme a la ley de voluntariado. Por eso nosotros consideramos importante la firma del contrato que se llama Acuerdo Común, donde esté clara esa relación. Entiendo. En cuanto a los certificados es vital. Le va a ayudar, imagínate presentar un currículum de haber sido voluntario de los Juegos de Sur. Es algo histórico, es algo que le va a distinguir hoy día al joven, y a los no tan jóvenes, porque teníamos voluntarios de más de 70 años en los Juegos de Sur. Eso también hay que recalcar, a comentar, ¿verdad? Con la figura ahí de Tirica, ¿verdad? Todo el mundo se acuerda de Tirica, ¿verdad? Y bueno, y estamos muy contentos de poder compartir con la gente de que el voluntariado cada vez más reconocimiento tiene. E inclusive nosotros hicimos un seminario en la Semana del Voluntariado que se celebra en diciembre, en la primera semana de diciembre, con gente de Israel. Estuvo una docente de Israel hablando del voluntariado. Nosotros tenemos muchos ex becarios de Israel, tenemos más de 2.000, 3.000 ex becarios de Israel que han sido becados por su compromiso con la comunidad. Estuvimos también con gente de Guatemala hablando de su experiencia. Entiendo. Estuvo el embajador de Francia, que falleció hace un mes y medio, compartiendo con nosotros la experiencia de Francia. Y te comento algo muy importante. Nosotros en este periodo mandamos 2 paraguayas a Francia, voluntarias, en el marco de un intercambio, porque en todos los países de Europa y muchos de los países, el voluntario y el voluntariado es todo un reconocimiento y una valoración adicional que se le da a la persona. Nosotros estamos muy contentos de que estas voluntarias que fueron a Francia ya volvieron con mucha experiencia, con muchas ganas de seguir volcando sus conocimientos a favor de su desarrollo y el desarrollo de su comunidad. De sus consideraciones, señor Vareiro, me parece fundamental el tema de hacer el reconocimiento, de otorgar un certificado, porque, como bien lo dice, en Europa se valoraba muchísimo y se valora hasta hoy el tema del voluntariado. Y cuando yo estuve becada ahí decía, fui voluntaria de Asoleu, pero nunca tuve un certificado, nunca tuve cómo probar, pero sí sé que trabajaba buscando plaquetas y cosas que hacía falta para esa asociación. Es fundamental que podamos visibilizar y también hacerle el reconocimiento al voluntariado. Y eso que dijo de las comisiones vecinales también me parece importante ir socializando, que la delegada del grado, la delegada del grupo, la delegada de la comisión vecinal, si tiene algún gasto extra, se tiene que reconocer, porque a veces eso también ahuyenta a las lideresas o a los líderes, porque claro, terminas gastando más de lo que te aporta tu trabajo comunitario y voluntario, y de alguna manera tiene que ver con este reconocimiento que usted dice de que tenga derecho a un viático, que tenga derecho a que se le pague la fotocopia, ese tipo de cosas. Así mismo, María Cristina, es muy importante esta ley. Por eso esta ley es el producto de varios años de debate, de la necesidad de tener una ley que le ampare, que inclusive el gobierno nacional tiene
la obligación de promocionar a los voluntarios y las voluntarias. Yo hasta hoy día tengo mi certificado del censo que se hizo, no sé, en los 80, 90, ¿verdad? Y tengo que buscar ahí para precisar el año ahora, el último gran censo. Me siento muy orgulloso de haber colaborado en aquel momento, era estudiante, me acuerdo todavía de colegio, y hoy día, en aquel momento no tenía el valor que hoy día tiene. Hoy día tiene mucho valor el dedicarle tiempo a los demás. Es más, en las evaluaciones laborales se tiene muy en cuenta eso porque es más que interesante un personal, un funcionario que se ha formado no solo para su crecimiento individual o personal, sino que se ha preocupado también en dedicarse tiempo de descanso quizás, o de la familia, o de otras actividades a lo demás. Entonces, es un punto adicional y por eso le insto yo a la gente que nos está viendo que se sume en cualquier organización de voluntarios. Van a aprender, es una escuela donde van a aprender a dialogar, a discutir y a crecer. Si uno solamente construye conocimiento y no construye liderazgo, vamos a tener nosotros en el futuro universitarios que son empleados y no líderes. Y se cree y se piensa, y toda la educación superior apunta a que los universitarios egresados sean líderes. Muchísimas gracias por su tiempo, señor Mariano Vareiro. Muy amable con Mega TV. Muchísimas gracias, María Cristina. Muchas gracias al programa El Descargo por la oportunidad de compartir. Gracias. El presidente de la Comisión del Consejo, de Voluntariado del Paraguay, Mariano Vareiro, hablando esta noche con nosotros, dándonos detalles de este capital social que debemos fomentar todos los paraguayos, que es el voluntariado. De hecho, somos muy solidarios y voluntariosos también. Ahora la verdad es que se está visibilizando y reconociendo de alguna manera a través de esta ley y de estas actividades. Ahora el gran desafío es el censo nacional del 9 de noviembre próximo. A la vuelta de la pausa seguimos con nuestros temas aquí en El Descargo. Y vamos a cerrar esta noche el programa con un tema que nos parece una gran oportunidad, sobre todo para la participación ciudadana, y es que se está trabajando en el segundo proyecto de ley de iniciativa popular en la historia del país, y se trata del incentivo a la publicidad de interés público. De este tema nos va a hablar el señor Robert Cano. Él fue ex viceministro de Educación, también formó parte de Juntos por la Educación y tiene varios años trabajando en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción en la Ley de Iniciativa Popular y Participación Ciudadana. Así es que muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros, señor Cano. ¿Cómo está, María Cristina? Un saludo también a la audiencia. Un gusto estar aquí con ustedes para poder hablar de este tema que consideramos súper interesante. Este es el segundo proyecto en el que están trabajando, pero para la gente que no conocemos muy bien lo que es este proceso, ¿cómo se inició? Sí, para comenzar, es bueno que se sepa lo que es la iniciativa popular. La iniciativa popular es un recurso, un derecho constitucional que tenemos los ciudadanos de presentar al Congreso proyectos de ley. Hay 4 vías por las cuales un proyecto de ley puede ser estudiado por el Congreso. Puede ser presentado por un parlamentario, por el Poder Ejecutivo también, la Corte Suprema de Justicia también está facultada, y también nosotros, la gente, los ciudadanos. Solo que esa figura de la iniciativa popular que existe hace 30 años en la Constitución Nacional nunca ha sido utilizada. ¿Por qué? Porque la forma en que se tiene que implementar implica llevar adelante un desafío demasiado grande, muy difícil de cumplir. Hasta hace un mes atrás que se promulgó la ley, la iniciativa popular únicamente se podía materializar juntando firmas. Primero teniendo una idea y una propuesta de parte de los ciudadanos, y después juntando firmas en planillas como estas, que están foliadas y firmadas por alguien del Tribunal Electoral. Son las planillas que están de carácter oficial. Nos pedían una cantidad inmensa de firmas, cerca de 100.000 firmas, el 2% del padrón. También se requería que cada firma esté autenticada por escribano. En pocas palabras, era prácticamente imposible impulsar una iniciativa popular. Nosotros comenzamos a trabajar en una mesa de diálogo con parlamentarios, juntando firmas también. Nos llevó 5 años y medio llevar al Congreso la primera iniciativa popular, que ya es ley, ¿verdad?, que permite justamente romper esa barrera tan complicada de juntar las firmas a mano. Hoy Paraguay tiene una ley, la ley 6983, que permite el uso de la firma electrónica en la colecta de firmas. Y ahora mismo, en este momento, la gente del Tribunal Electoral está trabajando en el desarrollo informático para permitir el 15 de diciembre, atiendan bien la fecha, el 15 de diciembre ya va a existir el módulo informático para que las personas puedan firmar
estando aquí en Paraguay o en cualquier parte del mundo, siendo que sean electores, la posibilidad de firmar desde sus teléfonos las iniciativas populares que vayan surgiendo. Es importante entender que nosotros los ciudadanos tenemos muchas posibilidades y también muchas sugerencias para los legislativos, tanto nacionales como municipales, porque esto también se extiende no solamente para proyectos de ley nacionales, sino también para ordenanzas municipales. O sea, la colecta de firmas hoy día va a ser mucho más sencilla. La gente puede, esos líderes locales que hay en todas partes, promover una idea, llevar adelante la idea, escribir el proyecto de ley o el proyecto de ordenanza, habilitarla en el Tribunal Electoral, que es algo muy sencillo, es un trámite muy sencillo, y a partir de ahí, la gente que comulga con esa propuesta de ley o de ordenanza puede comenzar a firmar en un esquema sumamente sencillo. Les comento cómo va a ser. Ustedes tienen que, de alguna forma, ingresar al portal del Tribunal Electoral. Ahí vamos a tener un apartado establecido para iniciativas populares. Uno elige la iniciativa popular que está ahí publicada, porque van a estar publicadas todas las iniciativas populares en ese portal. Elige la que le gusta, lee, se informa, y después, si quiere apoyar, ingresa a un formulario donde tiene que colocar su número de cédula y su IC. El IC son los 12 numeritos que están acá en la parte posterior de la cédula. Son 12 numeritos, el IC y el CI, en este caso. Se completa, se llena un CAPTCHA, que es esos números distorsionados que suele hacer para evitar que sea un robot el que esté interactuando. Sí. Y si eso coincide, ya la persona firmó de esa forma sencilla. Lleva menos de un minuto ese proceso. Y ya, como te decía María Cristina, se puede hacer eso estando acá en Paraguay. Incluso gente que está en el extranjero está ya ansiosa por comenzar a participar aquí de las iniciativas que la gente vaya impulsando. Sí, realmente hace un mes fue noticia, otros compañeros y otros programas ya sé que abordaron este tema contigo porque fue la noticia del día. Imagínese, casi 5 años trabajando para que ahora en un minuto uno pueda formar parte de una iniciativa popular. Realmente esa ha sido una conquista ciudadana y que se pone ahora a prueba con este segundo proyecto de ley que están trabajando. Sí, ese proyecto ya está en el Congreso, María Cristina, ya está. Ya ingresó también porque impulsamos dos proyectos en simultáneo. Lo importante es lo que estamos preparando para el 15 de diciembre. El 15 de diciembre estamos trabajando ya en un par de iniciativas populares que son absolutamente necesarias para el buen andar del andamiaje legislativo, diría yo. Y estamos trabajando para que se pueda hacer realidad también. Concretamente, te quiero anticipar que estamos trabajando con un grupo de personas preparando todo el marco legal para impulsar dos iniciativas populares en diciembre. Una tiene que ver y que son básicamente recomendaciones que se tienen para mejorar el esquema anticorrupción en Paraguay y que por las cuestiones así políticas difícilmente se puedan aceptar. El primero tiene que ver con un hecho no tipificado en el Código Penal que se llama abuso de funciones. El abuso de funciones es un hecho punible que aquí no está tipificado en el Código Penal, pero es una recomendación de varias instancias, incluso acá nacionales, que recomiendan justamente que se incorpore este hecho punible en el Código Penal, y vamos a estar impulsando eso porque va a ser algo muy importante para la ciudadanía, porque todos los días cientos de ciudadanos están padeciendo abuso de funciones de parte de personas que se exceden en los límites que la misma ley les impone, ¿verdad? Eso es un ejemplo. Y el otro tiene que ver con lo que ocurre con el dilema que hay, has de conocer, María Cristina, entre la Contraloría y sus funciones y el Tribunal de Cuentas también. Muchas entidades del Estado y municipalidades y gobernaciones, en vez de rendir cuentas a la Contraloría, como establece la ley, hacen una especie de bypass y llevan la rendición al Tribunal de Cuentas. Sí. Que si bien es un órgano que no está para eso, ni técnicamente ni legalmente, pero lo hacen y hay jurisprudencia en eso. Entonces la gente de alguna manera hace un bypass a la Contraloría y presenta sus rendiciones al Tribunal de Cuentas, y eso está mal, eso no está bien, eso no es sano para el esquema del Paraguay, que quiere salir adelante en el tema de la lucha contra la corrupción, y lastimosamente la voluntad política no existe para poder hacer que esas funciones se separen de una vez por todas, y vamos a llevarla por iniciativa popular. El gran desafío, María Cristina, está en hacer que la gente entienda cuán importante es que la Contraloría cumpla su rol
y que deje el Tribunal de Cuentas para otras cosas, ¿verdad? En este caso. De Y hecho, también, en este país, sí, sin lugar a dudas, la rendición de cuentas, creo que las autoridades municipales, departamentales o nacionales eligen como el auditorio donde rendir cuentas. De hecho, por ejemplo, los intendentes tienen la obligación de rendir cuentas en un auditorio en un determinado tiempo. No lo hacen cuando lo quieren hacer y en un auditorio a veces dirigido. Realmente es un tema bastante importante en el cual deberíamos involucrarnos. Ahora usted plantea el dilema entre la Contraloría y el Tribunal de Cuentas. Sí, creo que muchas personas ya han puesto en el debate esta función un poco duplicada y que uno a veces elige irse al tribunal o a la Contraloría dependiendo de quién está en cada uno de esos cargos. ¿Y cómo la gente puede participar y desde cuándo para apoyar estos proyectos de leyes que básicamente quieren luchar contra la corrupción? Sí, básicamente desde el 15 de diciembre vamos a hacer ya el lanzamiento oficial con la posibilidad de que la gente pueda firmar. Como decía, el gran desafío está justamente en que la gente entienda la importancia de esto. Hay que entender que la iniciativa popular, la que queremos impulsar, va a depender mucho, la fuerza que tenga esto va a depender de la cantidad de gente que la proponga, la gente que firma, básicamente. Una iniciativa popular que tiene 200.000, 300.000 firmas, que hoy día va a ser sencillo conseguir si la gente está de alguna forma involucrada, tiene una fuerza diferente. No es lo mismo que un legislador presente un proyecto de ley que tipifique abuso de funciones como un hecho punible, que va a caer muy mal porque va contra lo que sería la forma normal de que la gente actúa, a que la gente misma, en una cantidad tan importante como la que mencioné, pueda proponer una propuesta como esta, una iniciativa como esta y realmente se genera la voluntad política necesaria. Me decía algún legislador alguna vez, hay mucha inteligencia más allá del Congreso. De hecho, hay mucha más inteligencia, mucha más conexión con la realidad de parte de la gente, que es la que vive y sufre sus dilemas, y la gente puede proponer proyectos de ley o ordenanza, elevarlas al Ejecutivo Municipal o Nacional, y ahí se debate, ¿verdad? Claro, con la firma digital es una oportunidad fantástica y es tan fácil así como usted lo explica y bueno, podríamos llegar a 1 millón, a 2 millones de firmas electrónicas si necesitamos y estamos convencidos de una ley que necesita el país. También es un gran desafío como sociedad esto, porque antes era el dilema de juntar las firmas, incluso para las candidaturas se tienen que juntar 200.000 firmas, después ya se falsifican, la cédula no coincide. Bueno, eso ya está como superado con esta propuesta y si es un proyecto que realmente vale la pena, yo creo que 200, 300.000 firmas es como mínimo. ¿Tenemos tiempo, María Cristina, para darte un ejemplo más? Sí, por supuesto. Bueno, vamos a hacer un experimento mental para que podamos entender bien por qué es importante la iniciativa popular para poder generar esa voluntad política. El experimento mental que vamos a hacer es el siguiente. En las elecciones nacionales o municipales, siempre existe la mesa de votación, ¿verdad? Son 3 personas que están ahí, el presidente y 2 vocales. El código electoral expresamente dice que esas personas que están ahí van a ser designadas por los partidos políticos de mayor representación parlamentaria. Es así. Generalmente es una mesa azulgrana. Básicamente es así porque son las que tienen esa estructura para poder cubrir todas las mesas, ¿verdad? Pero más allá de eso, sabemos, es Vox Populi, que además de que las personas son designadas por esos partidos políticos regionales, también están entrenadas para sacar al menor descuido ventaja para sus listas. Eso se sabe, lastimosamente es así. Ahora bien, siendo que eso existe, María Cristina Sanabria, parlamentaria, presenta un proyecto de ley para poder hacer que esto se cambie y que sea como se hace en otros países. ¿Cómo se hace en otros países? La gente que está en la mesa de votación es sorteada. Entonces tiene una mesa de votación conformada por gente imparcial, no se conocen, no son parte de un partido, puede que sí, puede que no, pero de alguna forma el sorteo deja básicamente esa forma de intencionar con la gente que se pone ahí las posibles. Claro, es como una garantía de que esa mesa sea independiente y es claro el mensaje porque una propuesta como esa no la va a aprobar los mayores partidos políticos porque tienen sus intereses. Eso solamente podría ser aprobado por iniciativa ciudadana. Totalmente. Ni siquiera, o sea, no sería aprobado porque el Congreso finalmente tiene la palabra. Claro. Pero María Cristina sola, como legisladora, presenta un proyecto de ley y ese proyecto tiene básicamente la condena del muere, como se dice. No le van a dar pelota, hablando un poco rápido y mal. Sin embargo, y eso es un llamado a los jóvenes tienen que involucrarse en estas cuestiones, por ejemplo, que son un poco controversiales.
Si los jóvenes comienzan a pensar en muchas cosas que se pueden hacer y presentan este proyecto de ley que acabo de lanzar como idea y comienzan a juntar firmas, no es lo mismo que María Cristina Sanabria, hipotética legisladora, presente a que ella adentro tenga una iniciativa popular que venga con 300.000, 500.000 firmas. Obviamente el peso que tiene para la decisión es otro. Y creo que de esa forma este país puede de alguna forma ir tomando las decisiones correctas que lastimosamente el estatus que se impone por la forma de hacer política se resiste a que se dé. Muchísimas gracias, Robert Cano, por este último ejemplo. Sin lugar a dudas, tu expertise de docente ha sido fantástico porque hemos aprendido muy bien contigo esta noche qué representa y en qué consiste esta iniciativa popular y la participación que nos permite Internet y esta firma digital. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos y gracias por el espacio. Estamos en contacto. Estamos en contacto. Robert Cano, uno de los impulsores de este proyecto de ley que ahora ya es ley, el de la participación ciudadana a través de la firma electrónica en iniciativas populares. Y con esta entrevista estamos cerrando nuestro trabajo en esta semana, agradeciéndoles por estar allí todos los días compartiendo y siendo fieles a Mega Cadena de Comunicación Mega TV. Nos encontramos nuevamente el martes a las 20 horas aquí en El Descargo o cuando la noticia así lo requiera. Chau, chau, tapime por ahí.